Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición de la víspera de la celebración de la Purísima Concepción de María. 8 de diciembre, según el calendario litúrgico católico, se celebra esta festividad mariana, festividad católica, en la que se reconoce la concepción de María Virgen sin pecado original. Para hablar un poco acerca de esto, que tiene sus fundamentos cristianos, tiene sus razones en la Iglesia, por lo menos a inicios del siglo XX, cuando se habla ya de la Inmaculada Concepción de María con más fuerza, y en Nicaragua una tradición que tiene más de 100 años, ya buscando los 200 años, salir a las calles el último día del novenario de la Virgen para gritar principalmente quién causa tanta alegría por las calles. Está con nosotros don Julio César Potosme, él es devoto de la Virgen, él es además coordinador de un grupo de oración en la Iglesia Bautista en San Juan de Oriente. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, hermanos. Agradezco, ¿verdad?, este momento, la invitación y sí, realmente hemos estado trabajando pues en la iglesia. Decía que esto viene desde que nuestros padres nos han venido inculcando el amor a Dios en primer lugar, el amor al prójimo. Y de hecho, pues el amor a la Madre del Salvador del mundo. Dice la palabra del Señor que el Señor envió a su Hijo, llegada a la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, dice. Así vino Jesucristo. El libro de Isaías nos habla del Emmanuel también, del Hijo de Dios. De tiempo, ¿verdad? Y al viento. Al viento significa eso, un tiempo de espera, la venida del Salvador del mundo. De ahí, pues, que lo de la celebración también por eso el amor de Dios se manifiesta también en el amor de su Hijo y en el amor de la Madre del Salvador del mundo. Cuando el niño estaba pequeño, llevaron, dice, a la iglesia y lo recibió el profeta Simeón. Él lo tomó en brazos y le dice a su madre que ese niño será causa de caída para muchos, pero causa de levantada para muchos también. Y a ti, le dice, una espada de dolor atravesará tu alma, le dice, ¿verdad? Entonces, y en esto mostrarán los hombres lo que hay en su corazón. Y así pues, la organización de la Purísima, le decía yo vengo de San Juan de Oriente. Actualmente estamos trabajando con el padre Julio César Cerda, y allá pues la devoción siempre a la Madre del Salvador del mundo. Ahorita pues acabo de ver una experiencia, puedo decirle yo, se murió un sobrino y mientras orábamos, rezando el primer misterio doloroso, anunciando el último misterio doloroso, Jesús expiró, dice la palabra, y dio un fuerte grito. Entonces, de ahí que nosotros vemos el rezo a la Madre del Salvador del mundo, clamarle a ella la intercesión poderosa. La Iglesia Católica cree en la intercesión de la Madre del Salvador del mundo. Todo esto es bíblico. El libro de Isaías le hablaba del Emmanuel, el pueblo que vivía en una mortal oscuridad, vio una intensa luz, dice su palabra. Entonces, de ahí pues que la alegría está en el alma, en el corazón del cristiano católico, convencido de que sí, pues ella ocupa un lugar muy privilegiado dentro de nuestra iglesia, como católico. Dentro de la iglesia como tal y dentro de los corazones de los fieles, de católicos, ¿no? Principalmente. Hay quienes también, sin ser necesariamente católicos, pues celebran a la Virgen, la reconocen como la Virgen María, la reconocen por supuesto como la Madre de Jesús, del Salvador. Quiero preguntarle, antes que nos metamos a profundizar en estos temas, ¿cómo se celebra en San Juan de Oriente? Porque
Normalmente escuchamos la celebración en Managua, hemos conocido la celebración de Granada en todos sus barrios, conocemos la celebración en León, que es donde se origina esta tradición de la gritería, que es lo que ocurre la noche de este 7, ¿ah? Es decir, la gente se desborda por las calles, gritando pues y cantando, gritando quién causa tanta alegría y cantando alabanza a la Virgen. ¿Cómo se celebra en San Juan de Oriente? Bueno, la verdad que comienza el novenario, ¿verdad? El 16 hasta finalizar, ¿verdad? Estos días, el 7, o como le dijera, pues así inicia el novenario de la Virgen. Y ese novenario se celebra en casas particulares, se celebra por barrios, se celebra por cuadras, ¿cómo se celebra? Allá en San Juan de Oriente, ahí está dividido en 4 zonas, de tal manera que antes solo se hacía en el templo, pues, ahí, pero a través de que un sacerdote, el padre Eduardo Rodríguez, lo mandó pues en las diferentes zonas, con el propósito de que los que no llegan a la iglesia participen también de tal manera, y es una manera de evangelizar también. Y de esa manera pues hay veces se inicia los diferentes grupos de oraciones o las diferentes comunidades, se le delega un día específico. Entonces se va por la zona y uno va a trabajar a decirle a las personas, tal día nos toca aquí organizar la acción de la Purísima. Entonces ahí andamos de casa en casa, la gente con mucho cariño, con mucho amor, pues dice yo voy a dar tanto, yo voy a poner lo de la música, yo voy a poner los cohetes, y así de tal manera recaudamos económicamente pues también, y luego pues compramos los ofios, todas esas situaciones, lo que se da, a como alcance. Yo les digo a los hermanos cuando andamos recaudando, si ustedes nos apoyan en grande, pues la cosa va a estar en grande, pero si ustedes, pues, como se puede, lo vamos a hacer. Sí, lo importante es hacerlo con cariño, pues. Es correcto. Sí. La gente, como le repito, pues hay veces se hace una ramada, se busca una carroza, se adorna bien pues ese momento, y ahí venimos en procesión hasta que venimos al templo, pues. Actualmente por la situación de la pandemia, pues ahora también se ha quedado quieto ahí y se está realizando en el templo. La Sagrada Eucaristía a las 7 de la mañana, y en la tarde a las 5 o a las 4, como se pongan de acuerdo, es el novenario ya de la Virgen. En ese momento, cada zona trabaja de tal manera, pues así. Entonces hacen una procesión, antes de empezar el novenario, por la tarde hacen una procesión y llevan a la Virgen a la iglesia. Sí, le decía, ahorita no está viendo la procesión. Ajá. Pero antes sí se estaba realizando de tal manera. ¿Ves? Entonces, pues ahorita, por circunstancias pues de la situación, se está llevando no solamente en el templo, pues. Ahí se está haciendo la Sagrada Eucaristía, que es a las 7 de la mañana, le decía, y a las 4 o a las 5 el novenario. Y entonces la gente, lo que se recaudó, lo llevan allí al templo, y ahí se reparte, pues, a cada quien, los niños, las mujeres, y la concurrencia de gente, mucha gente. Pues yo he venido viendo cómo la gente le gusta, pues. Yo le decía que a alguna gente, hay personas pues que no hacen esta devoción a la Virgen. Por eso le quería explicar eso, porque usted me decía, hay gente que aunque no vaya a la iglesia, también pues celebran. Pero nosotros en lo espiritual vamos motivando a la gente que el propósito no solamente es rezar, sino profundizar en la espiritualidad como lo hizo ella, la Madre del Salvador, imitar el sí, aquella como dice su palabra, hágase en mí según su palabra. Ella acepta el reto de ser Madre del Salvador del mundo. Sí. Entonces, es lo que la gente ha venido pues promoviendo. Sobre eso quiero meterme un poquito más adelante acerca de cómo lo que dice la Biblia sobre la Virgen María, que la verdad es relativamente poco, pues, cala en la gente para amar a la Madre de Dios. Sí. Sobre eso voy a entrar en un momento. Antes, el brindis, ¿en qué consiste normalmente? Es decir, porque está el brindis tradicional,
que es la naranja dulce, los dulces de Purísima, especialmente el gofio, la caña de azúcar, luego están los adornos, el indio, la matraca, etcétera. ¿Qué se reparte en los brindis en San Juan de Oriente? Pues yo le decía, todo eso va en base a cómo la gente se prepara, pues ya me entiende, en lo económico. Yo le decía, si ustedes nos apoyan económicamente, pues la cosa va a estar bien. Y entonces puede ser que se mate un cerdo, se hacen nacatamales, o se reparte chicha a la gente. Hay gente que según la situación económica se reparte rosquilla. Entonces todas esas cosas también se da, ya le decía yo, en base a lo económico, ya me entiende. Ahora, pero mucho de esto se compra en Masaya, que ustedes lo tienen ahí nomasito al pasito, como se dice popularmente, ¿no? Que son 5 kilómetros hasta Masaya, ¿no? Lo tienen ahí nomás cerquita. ¿Qué produce San Juan de Oriente para el brindis? ¿Qué sería, digamos, como lo más tradicional que tiene San Juan de Oriente para el brindis? Bueno, yo le decía, el pueblo es artesano, pues, ¿me entiende? Y entonces la gente, decía el padre un día esto, si quieren traer a repartir cosas de barro, alguna ollita, decía él, una ollita, todo eso, y los pitos de barro también, que antes eran un de carrizo. Sí. Pero ahora, pues también hay, la gente lo busca, pero ahora es menos. En San Juan de Oriente hay de barro y la gente también se prepara con eso y le da a los niños, pues, las matracas, decía también, tracatraca, todo eso. Oímos, cuando ya comenzamos a ir en desde octubre, los tracatracas, los muchachos andan ahí y ya siente ese ambiente, pues, de la Purísima. Pero en San Juan de Oriente se pega duro, pues, lo que es la artesanía, la cerámica, claro, y lo mismo, la gente, gracias a Dios que en estos tiempos se ha estado moviendo el comercio de la cerámica, entonces la gente, por eso le decía yo, ese es lo que produce San Juan de Oriente, pues, y de esa manera es que se compra las cosas para repartir. Por él le decía, en base a lo económico, la gente reparte en pelota, alguna gente dice, yo no voy a dar eso, no voy a dar dulce, voy a dar una libra de arroz, voy a dar un café, una sopa mague, o una tacita plástica, o algo de barro. Lo de barro también se da en unas cazuelitas y la gente ahí echa lo que es los dulces, pues, el ayote en miel, el nancite encurtido, que también puede solo en bolsita. Todo eso, pues la gente entre más en bananos, todas esas cosas, los limones que ahora poco hay, pues, pero la naranja, el banano, todo eso ahí, la gente le agrega, entre más se prepara la gente pues más alegre, la gente le gusta que le den, pues, la alegría, pues, y hay veces yo mismo lo admiro a la gente, con qué devoción, con qué alegría llevan sus cosas para repartirlas. Hay veces en el templo, en su casa, pues la gente se despoja económicamente y buscan cómo la manera es alegre, sienten ese gozo, los cantos, pues, los ministerios de alabanza, todo eso es algo que le promueve, pues, y alienta el alma, como dicen, en luchar para glorificar el nombre de Dios a través de la Madre, el Salvador del mundo. Ok, y la gritería. La gritería no se celebra solamente en el templo, ¿es más popular? En el templo, las personas que tienen su imagen la adornan también. Entonces el grito lo da el sacerdote a las 6 de la tarde. Primero se celebró la Eucaristía y el grito de quien causa tanta alegría se ve en el templo a través del sacerdote, y luego, pues, los coros, la gente se hacen grupos y se van de casa en casa, pues, donde están las imágenes, y van ahí, como dice, a cantarle, a gritarle a la Virgen. Ahí donde la gente, pues, recibe. Y viera que allá en San Juan de Oriente, decía alguien, a la gente de Catarina llega a San Juan, son bastante gente, pues llega. Eso le iba a preguntar. Dicen ellos, en Catarina no es así como aquí.
Y allá, pues la gente, yo miro, pasan uno, pasa otra pandilla y pasan otro y se siente pues aquella algarabía de la gente, pues. Bueno, ustedes tienen varios vecinos, Niquinomo, Tadiria, sí, que digamos que son los que están así al ladito, pues. Pueblos blancos, así es, y la gente va a Niquinomo también, así es. Pues la gente va buscando, como dicen, donde esté mejor el asunto. Sí, donde esté más alegre. Sí, así es. Ve, los chicheros, le decía yo, algunas veces, sí, es lo de los chicheros, pues hay veces le ponen marimba también, pero lo de la marimba hay veces se da más cuando los novenarios al Niño Dios también. Ajá, que es la fiesta a continuación, y esperando primero la 25, madre sí. Y después ya se celebra el nacimiento. El nacimiento, sí. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Conversamos a propósito de la celebración este 7 de diciembre, el último día de novenario, víspera de la Purísima Concepción de María. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Julio César Potosme, coordinador del grupo de oración en la Iglesia Bautista de San Juan de Oriente. Le decía yo que en la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento hay algunas alusiones a que va a ser una hija de Jerusalén la que va a traer al Salvador. En el Nuevo Testamento hay, por supuesto, muchas más. Los 4 evangelios se refieren a cómo fue la anunciación, por un lado, que es justamente cuando María dice al ángel, hágase en mí según la voluntad del Señor, es decir, mostrando su total obediencia. Y algunos otros pasajes acerca de la vida de María, pero relacionados con la vida de Jesús, evidentemente, ¿no? Qué sé yo, pues, es decir, la salida a Egipto, la presentación en el templo, y más adelante ya cuando Jesús está predicando, cuando está cumpliendo con su misión evangelizadora, algunas veces que aparece María con él. Pero, es decir, es relativamente poco. Sí. ¿Por qué ese amor a María? ¿De dónde nos viene? A nosotros, a los nicas especialmente, ese amor a María. Y por eso, nos decía que esto nació en León y lo promovió el obispo por el obispo Jorgiano, dice aquí, Carranza. Él en León se comienza a motivar esa situación por este obispo también. Entonces también la otra cosa que dicen de la madre es que allí sacaron a la imagen también de la Virgen cuando el cerro estaba haciendo erupción. Entonces la gente también vieron la obra maravillosa de Dios a través de la intercesión de la Madre del Salvador del mundo. Pero bueno, eso ya es siglo XX, pero es decir, la tradición en Nicaragua tiene ya más de 100 años, va buscando los 200 años ya, de acuerdo a los historiadores, años más, años menos, ¿no? Pero la Iglesia Católica como tal en todo el mundo promovió de alguna manera a María, Virgen, Madre de Dios. En todo el mundo donde había presencia de la Iglesia Católica se promovía a María. Pero aquí se le tomó un cariño especial. Es decir, sí, los mercedarios, porque entiendo que son los mercedarios los que promueven el rezo del novenario, luego se oficializa, y aparece la gritería en la ciudad de León. Pero ¿cómo es que nosotros nos enamoramos de esa señora vencedora del dragón? Dice dragón inclusive, sí.
Pues sí, la verdad que cuando decimos quién causa tanta alegría, decimos la concepción de María. Algunas veces, algunos piensan es que por eso es que nos da alegría que nos dieron. No, es porque ella dijo sí al plan y al proyecto de Dios. Yo le decía al inicio, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Entonces, ella tiene que pasar esos momentos difíciles lo que decía Simeón, le profetizó eso, y algo pues doloroso y alegre también para ella, porque decía, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? No tuvo lugar donde nacer. Jesús nace en un portal en Belén, en un establo, dice, porque no hubo lugar en el palacio donde naciera el Hijo de Dios. Y la Madre del Salvador, pues también ella nos decía en una enseñanza que ella es como una hoja en blanco escrita por Dios. Es la disponibilidad de ella. Entonces la gente, cuando lee la Sagrada Escritura y va escuchando la enseñanza, algunas veces decimos, es que mi mamá me la enseñó, pero también, hermano, decía alguien, en el bautismo actúa la fe del papá, de la mamá, y luego pues también del padrino y de la madrina. Entonces eso se viene inculcando desde pequeño en los hijos. Nuestra mamá, le decía yo, mi mamá me llevaba a Catarina, porque en San Juan de Oriente no había sacerdote, el que celebraba en Niquinomo celebraba en Catarina y en San Juan de Oriente. La Sagrada Eucaristía era a las 3 de la mañana. Entonces mi mamá se levantaba y ella me llevaba pues ahí, y yo miraba el portal pues que había allí, el altarcito donde estaba el niño Jesús con la Madre del Salvador del mundo, ahí estaba San José. Entonces yo siempre pienso que eso, cuando nuestros padres nos inculcan la fe, otra de las cosas maravillosas, le digo yo, de entender todo esto, porque mi papá leía la Sagrada Escritura, lo llevaba a la iglesia, donde se viene motivando eso, pues se ve impregnando el amor a Dios en su palabra, el amor a Jesucristo y el amor a la Madre del Salvador del mundo. Eso es lo que le decía, por eso ella tiene un culto muy especial dentro de nuestra iglesia, como católicos, les decía yo, ¿verdad? Entonces, pues, yo pienso que eso, ella nos da, ella se dispone. Ella también en la boda de Caná lo vemos, se acabó el vino, pero ella le dice, y Jesús le dice, se les acabó el vino. Ella mira esa situación difícil que está viviendo, que está pasando en la fiesta, ¿verdad? Y era algo terrible lo que estaba sucediendo, pero ella va en ese momento e intercede. El Evangelio de San Juan 2 nos habla de eso, ¿verdad? Ella intercedió. Fue invitado Jesús, sus discípulos y la Madre del Salvador del mundo. Entonces, por eso es que nos dice, donde se está acabando el vino del amor, recurrí a María, nos dice, ¿verdad? Entonces ella dice, hagan lo que Él les diga. Cuando Jesús le dice, mujer, mi hora no ha llegado. Entonces ella dice en ese momento, ella ya no sigue insistiendo, sino ¿qué hace? O sigue insistiendo, podríamos decir, porque ella dice, hagan lo que Él les diga. Sí, no, ella no se toma el lugar, ella sabe que ella es una sierva del Señor, pero que eso es lo tremendo en los tiempos en que estamos viviendo, aceptar el reto de seguir este camino del Señor, porque hay veces a los profetas, pues hasta dar la vida incluso, pues, y la madre fue eso. Herodes buscaba al niño para matarlo, pero el Señor se le revela en sueño a José y le dice, agarra al niño y huye, porque Herodes quiere matarlo. Y ella va. Ella no se queda allí, ella no le dijo a José, no, que estás loco. Nos ponemos a pensar eso, ¿verdad? En sueños, hay veces nosotros decimos, los sueños son nada más, pero él era un hombre de Dios y entendía las cosas, y tomaron al niño y se fueron, ¿verdad? Sobre la montaña. Entonces, eso es lo más maravilloso. Y ella también, cuando le dice que está embarazada, Santa Isabel de San Juan, ella va a la montaña, ella sabe que ella está en apuro. Y dice, el niño saltó de gozo en el vientre del niño cuando vio, y
¿Y quién soy yo para que venga la madre de mi Señor? Dice Santa Isabel. Da una alabanza en este momento al Señor. Entonces, eso es lo que yo siento, que en el alma motiva la mente, el corazón, el alma de seguir buscando este camino del Señor. Ella nos enseña eso, obediencia, amor, alegría, paz en el alma. Y nos señala a su Hijo, nos presenta a su Hijo, ¿verdad? Cuando Jesús muere en la cruz, ella no va hasta la tumba. Ella tiene impregnada en el corazón la palabra que Él le dijo que al tercer día iba a resucitar. Y eso es algo maravilloso, pues, la fe que ella profundiza en el alma. Entonces, pues también en los creyentes motiva todo eso en el tiempo en que estamos viviendo. Pues por eso le decía, cuánta gente tiene una experiencia, tiene las promesas, por eso es que la gente también se motiva a hacer los novenarios, es que el milagro, y vemos, pues no es María la que hace el milagro, pero ella es la intercesora. Ella no ocupa, no agarra el lugar de su hijo, mas sin embargo en la iglesia se le llama corredentora también, porque ella, vemos cuando muere su hijo, derramó su sangre preciosa, dice la palabra. ¿Y dónde había tomado, verdad? ¿Dónde se había formado? En el vientre de su mamá, María Santísima. Entonces, pues, yo pienso así, que la iglesia nos enseña así, ¿verdad? Ese amor a la Madre, el Salvador del mundo. Durante el novenario hay 9 citas bíblicas, que van una por día después de la oración inicial, ¿no? Y cada una se va refiriendo a un pasaje distinto que tiene que ver con la vida de Jesús y la vida de María. ¿Es suficiente eso? Porque, yo lo que pienso es que de alguna manera el fervor mariano en Nicaragua va más allá de la iglesia como institución, como edificio, es decir, el sacerdote y los parroquianos, y sale mucho más allá de eso. Es decir, se populariza totalmente, tal vez haciendo una figura, es como un reguero de pólvora. Así es. Ese fervor mariano. Enseña este novenario, o promueve ese amor a la Virgen el novenario. Sí, por eso le decía yo, es así, porque la gente ha escuchado, le decía yo, pero él le decía, ¿de dónde lo vienen retomando ellos? De nuestros antepasados, pues. Dice que ahí en San Juan de Oriente, en el año 2000, el terremoto destruyó, pues, las paredes, y decían que iban a botar las paredes del templo. Lo iban a demoler, pero dijeron que no, pues, no se podía. Y hicimos unas excavaciones sobre las paredes, porque así se le puso refuerzo de hierro y concreto. Y allí hallábamos los cadáveres y hallábamos las perlitas del rosario allí. Y quién sabe qué tiempo, pues. Se dice que el templo tiene como 600 años que fue construido. Pero la verdad, pues, y nos preguntamos qué habrá pasado aquí, alguna epidemia, o no nos damos cuenta, pues, a fondo qué es lo que pasó, pero o la gente la enterraban en el templo antes. Uh-huh. Así en el propio altar donde se pone el Santísimo también, eso también se demolió porque se hizo nuevo el retablo, y allí también había bóveda donde huesos, restos de huesos. Y en la parte de afuera, atrás, lo mismo había, pues. Entonces, nos vemos, pues, de que no es de ahorita la devoción a la Madre, el Salvador del mundo. Y por eso es lo que le vuelvo a repetir, la cosa desde la Sagrada Eucaristía y de nuestros padres que nos vienen inculcando, los sacerdotes también, pues. Y yo siempre he estado, pues, haciendo hincapié eso, que busquemos al Señor de corazón, como lo hizo ella.
Eso es el mensaje más hermoso, le digo yo. Yo hay veces le digo, hay hermanos que nos quedamos solo rezando en la casa, pero yo digo, tenemos que ir a la Sagrada Eucaristía, tenemos que orar y tenemos que rezar. Hay unos hermanos no católicos, yo propio hermano biológico me dice, yo estuve en el hospital y él me dice, orar, me dice, no es rezar. Él así con su forma de ser, ya no está en nuestra iglesia. Pero yo le digo, hombre, ¿me acordaste vos que no traje mi libro del rosario? Le digo yo, en el hospital, y mandé a traer mi rosario, mi libro de rezar, y entonces, y es lo que le repito, pues nosotros, esto le llamaba el padre Hugo la camándula, el rosario, pues. Entonces, de esa manera le digo yo siento así, pues yo siento algo en mi alma, cuando yo rezo el rosario a la Virgen, siento una paz en mi alma, me voy a acostar tranquilo. Hay veces a unos sueños pesados, un día esto me soñaba que alguien había matado, un muchacho mató a alguien, entonces vino él y me abrazó todo lleno de sangre, y me estaban claveando a mí, entonces yo le digo, ese momento, yo le decía, no fui yo, fue él que hizo eso. Entonces como unas pesadillas terribles, pues, entonces cuando yo sueño eso, yo me levanto y oro al Señor, Señor, ¿qué pasa? Te pongo en tus manos esa persona, mamá María intercede por él también, por su mamá, por su familia, intercede por nosotros, por mí, por mi familia, mi hogar. Todo eso, cuando nosotros rezamos el rosario, yo le digo, te presento en tus manos, Señora, a mis hijos. Ofrecemos este santo rosario por el eterno descanso de nuestros seres queridos, ¿verdad? Y por eso le decía yo, ella en la iglesia ocupa un lugar muy especial, porque es lo mismo, pues aquella pobreza de la madre, siendo el Hijo de Dios, dice su palabra, no ha hecho alarde de su vida, sino que se rebajó y se hizo semejante a nosotros los hombres, en todo menos en el pecado, dice su palabra. Entonces, pues, yo pienso eso, hermano, que la situación es eso, siente uno aquella protección de la Madre del Salvador del mundo en la iglesia. Entonces, pues, también porque se habla que la Madre del Salvador del mundo fue llevado en cuerpo y alma, asunta al cielo, por su Hijo. En la cruz del Calvario, el Señor llega a Juan y le dice, en este momento le dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Y se convirtió en la madre de todo. De todos los nicaragüenses. Que es lo que celebramos. Yo creo que nosotros somos muy apegados a las mamás, como tal, los nicaragüenses, y vemos, por supuesto, en ella a una mamá que nos cuida, que está pendiente de nosotros y a la que con confianza le podemos decir, mira, tengo este clavo, échame una manito, ayúdame, decirle a Papachú que me voltee a ver, no sé, pues, es decir, ese sentimiento de confianza que hay con la mamá, me parece a mí, esa relación especial que tenemos los nicas con la Virgen María. Así es que la madre la comparan con el amor del Padre Dios también. Y tanto así que yo le decía, Jesús ha querido, quiere hacer algo por nosotros. Él quiere salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Tanto así que Jesús se llegó a comparar como una gallina, esa es su palabra, como una gallina que quiere arrullarlo bajo su ala. Así ha querido Dios hacer con sus hijos, pero Él llora, Jesús llora pero ustedes no han querido. ¿Verdad? El tiempo que vivimos son tiempos difíciles. Hay veces con lo del internet, con el celular, ¿verdad? Que son medios que se pueden ocupar para algo maravilloso. Hay veces uno quiere hablar con el hijo o quiere hablar con alguien, pero hasta tengo una sola y no nos hace caso. Hay veces, pues la tecnología, algunas veces buenísima para una cosa, pero en otras cosas, porque alguien nos decía, el sacerdote, nosotros mismos, hermano,
márquele al hermano su número de teléfono, llámele cómo amaneció, que el Señor lo bendiga, que la paz de Cristo, que la Madre del Salvador del mundo. Yo le decía a mi sobrino que se murió, si tú vas al hospital, vos vas enfermo, pero orá al Señor y orá por los demás, orá por vos. Y aquel hombre que ahora ya se murió un día de esto, 2 días fueron su gravedad. Él andaba caminando, él trabajaba, pero de un día para otro se fue. Y a él nos decía en el grupo de oración, yo pertenezco a la comunidad de la Renovación Carismática Católica. Él llevaba su guitarra y cantaba y él decía, yo le he pedido al Señor que si es la voluntad del que me deje llegar el 7 de diciembre para cantarle. Yo no que me alegro por lo que me dan, me da alegría cantarle y alabarle al Señor. Y tenía su guitarra y llegaba el grupo y cantaba, él predicaba también, daba enseñanza prebautismales, también todo en el campo de la predicación, ¿verdad? Pero eso, nos quedamos con este pesar. Él tenía una panaderita, entonces él iba a hornear la rosquilla de hoy para mañana. Pero bueno, así es la vida, pero lo que le quiero decir es eso, pues, sobresalir lo que sentía él en su corazón, o siente la iglesia hasta esta altura, el amor a la Madre del Salvador del mundo, ¿verdad? Porque decimos que un corazón enteramente humano late por nosotros allá en el cielo, intercede por nosotros, mamá. ¿Ves? Pero hay un canto que dice que ella te dejó como madre de los pecadores, ¿verdad? Entonces, pues, es lo que nosotros hemos venido entendiendo a través de la iglesia, a través de la Sagrada Eucaristía, de la Biblia. Y lo que nos hace ser fervientes es esto, la oración, la meditación en su palabra. Ella es un modelo, la Madre del Salvador del mundo, para nosotros los cristianos en la iglesia. Así es. Por eso creo yo que la celebramos con tanta alegría y decimos, preguntamos a quienes nos encontramos en la calle, especialmente hoy 7 por la tarde, por la noche, ¿quién causa tanta alegría? Y responde la gente de la Concepción de María, porque nos alegramos de eso, de que haya sido concebida para convertirse en la Madre de Dios más tarde. Quiero agradecerle que haya estado en esta parte del programa con nosotros, don Julio César, contando un poco de la experiencia de su vivir en la iglesia, a través de los grupos de oración, pero también contando acerca de San Juan de Oriente. Muchísimas gracias. Cómo no, también agradecido a ustedes por invitarle. La verdad que yo me ponía a pensar quién soy yo, algo indigno, ¿verdad? Para venir hasta este lugar, pero es lo mismo. Yo me pongo a pensar cómo el Señor lo toma en cuenta a uno, y no me imaginaba nunca venir aquí, pero por la gloria del Señor, la intercesión de la Madre, yo le decía, este librito es por la llama de amor al Inmaculado Corazón de María. Derrama la llama de amor sobre la humanidad. Rogá por nosotros los pecadores y derrama el efecto de gracia de la llama de amor sobre la humanidad. Entonces yo digo, Dios toma en cuenta al hombre, pues, y así a muchas personas, como los sacerdotes, Dios los llama desde el vientre de su mamá para ser, ¿verdad?, también un representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces, muchas gracias, hermano, y agradezco a Winston, pues, y a Liberta también, que papá de Winston, su mamá Levia, que nos invitaron. Él me dijo, yo me acordé de vos, me dice, voy a donde 3 personas, pero después al final yo me acordé de vos, me dice, que vos podías ayudarme. El Señor tiene unos caminos misteriosos y le encarga a uno misiones que uno no se imagina, pero sí es, porque confía en lo que uno puede hacer. Muchas gracias, don Julio César. Vamos, hacemos pausa en esta edición, Sumando Vigores. Continuamos hablando acerca de este 7 de diciembre, pero hablamos de la pólvora a continuación. Continuamos en esta edición, Sumando Vigores, hablando acerca de este 7 de diciembre,
víspera de la celebración de la Purísima Concepción de María, pero es la noche en que Nicaragua se desborda en las calles para celebrar la llamada gritería, una tradición exclusivamente de Nicaragua y de donde hay nicaragüenses, pues porque ahora entiendo yo que hay países en donde también se celebra gritería, pero es en las comunidades nicaragüenses que están, o entre las comunidades nicaragüenses que están en esos países, porque esta es una tradición meramente nicaragüense, la gritería. Y la gritería y la Purísima y diciembre en general están acompañados de pólvora. Yo no sé, de repente decimos que es parte de la alegría la utilización de la pólvora, pero la pólvora tiene ciertamente colores, tiene sonidos que pueden ser bonitos para algunos, más problemáticos para otros, pero también tiene, por supuesto, las luces, y con las luces viene el peligro, pues porque se trata de fuego, se trata justamente de material que se puede encender, se puede incendiar. Está con nosotros el doctor Fernando Vallejo, él es especialista en cirugía general, para hacer unas pequeñas recomendaciones a tomar en cuenta este 7 de diciembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, agradeciéndole la invitación, y más en esta época del año que hay un aumento de ingresos de este tipo de problemas. Es importante hacer mención sobre este problema porque muchas veces tenemos un exceso de confianza en el que pensamos que no nos va a ocurrir a nosotros. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, la OMS reporta una cantidad de muertes de 180.000 al año, mínimo. De estos son principalmente menores de 5 años incluso. Y en países de ingresos bajos, como el nuestro, es 7 veces más frecuente. Entonces no podemos decir, no nos va a pasar. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que fomentar una cultura de prevención, ya que a pesar que nosotros no tenemos la pirotecnia en gran volumen comparado a otros países, tenemos una gran cantidad de ingresos o lesionados por este tipo de quemaduras, ¿verdad? La prevención comienza desde el momento que se va a adquirir el juego de pirotecnia, la pólvora, que uno llega al punto debe ser adecuadamente autorizado. En esos lugares tienen tanques de agua, sacos de arena, inspeccionados para asegurar y evitar incendios o que se riegue un lesionado en esa zona. Y ya vimos que esos lugares no son necesariamente infalibles. Es decir, hace 2 semanas, 3 semanas lo vimos aquí en Tizcapa, pues. Así es. Sí. La persona que compra el pirotecnia, el juego pirotécnico, no tiene que echárselo a su bolsillo, a su camiseta, ni a su mochila, ya que el material jeans puede propiciar de que estos se enciendan y generar una lesión terrible, ¿verdad? Otra parte muy importante a hacer hincapié es que tenemos que en nuestros hogares designar a la persona que va a hacer uso o manipular la pólvora. No sugerimos que la persona que le está utilizando esté consumiendo bebidas alcohólicas, lo cual a veces se presenta en nuestros hogares, ¿verdad? Sí. Y esa persona hay una pérdida espacial, lanza el cohete en el lugar inadecuado y hay lesionado, ¿verdad? Otra cosa que nosotros no recomendamos es la utilización de cerillos o de cigarrillos para prender los juegos pirotécnicos, por las confusiones y lesionados cercanos. También que los restos del cigarrillo prendido son tomados por niños, los cuales salen a correr luego de que explotó una carga de carga cerrada o de juego de triquitraca, lo cual, sin darle el tiempo prudencial, algunos detonantes quedan en espera y terminan lesionando al niño. Sí, ya queda una mecha muy pequeña. Así es. Otra cosa que hace hincapié la OMS es no designar en tareas a los, por ejemplo, que ocurre frecuentemente que, mira, a la niña menor se encargan del cuidado de los niños menores. Entonces ellos tienden a entrar en contacto con los encendedores, cigarrillos, triquitracas que entran en contacto. Se tiene que designar el área donde vamos a utilizar el uso de la manipulación de la pólvora. Usualmente no escojamos los patios de las casas que son cerrados, que esté el tanque de gas afuera de la cocina, que incluso a veces está cerca la bodega en donde hay querosén, gasolina, y ahí es donde cae la triquitraca. O donde hay plástico, madera. Así es. Sí. ¿Verdad? Una ropa adecuada, no en camisolas que pueden exponer a las lesiones, y limitar el acceso a los niños. Los niños no tienen que tener acceso a la pólvora como tal, para eso hay un personal designado para este tipo de situaciones. Usualmente el uso de barandales en las cocinas, elevar las estufas, colocar encendedores que tienen seguro antiniño, los que tienen un candadito por detrás, nosotros recomendamos eso más que el otro tipo de cerillos, velas, eso ideal, el niño no tiene que estar en contacto con eso.
Las personas que utilizan cigarrillos, idealmente fuera del hogar, no hacerlo en la cama y utilizar ceniceros profundos para que el niño no tenga acceso a asegurarse que las cenizas y las cerillas estén apagadas, idealmente mojarlas. Sí. ¿Qué pasa cuando, a pesar de todas estas medidas, los niños son niños, y llegamos y tenemos un quemado, ¿verdad? A veces nosotros salimos corriendo a la unidad, pero muchas veces eso no es la opción más recomendada. Como hablábamos más temprano, nosotros recomendamos que en el momento, usualmente si es una extremidad, el paciente debe ser llevado a impregnarse o irrigar con agua ambiente, agua a temperatura ambiente. Agua fresca, Sí, agua fresca, de la llave. correcto. Sí. En ese momento debe estar de alrededor de unos 15, 30 minutos y evitar, usualmente los niños empiezan a temblar, caen en hipotermia, se retiran las prendas, porque estos pues pueden tener restos de pólvora o de cualquier otro componente químico que llevan las pirotecnias, se tienen que retirar y colocar una manta y dejarlo entre 15 a 30 minutos. Eso limita la lesión, limita la extensión y la profundidad y mejora el pronóstico. No reventemos las ampollas. Muchas veces el familiar viene con temor y ellos creen que esa es parte de la lesión o de la pirotecnia y lo empiezan a apretar o a desbaratar. No es adecuado, para eso está el personal médico capacitado. Muchas veces hay un error que estábamos hablando, que la persona le aplica vaselina, pasta de dientes, hasta café nos han llevado, aceites, aloe vera. Eso en la quemadura, en el momento agudo, no es recomendable. Ni siquiera las cremas triple antibióticos, porque pueden hacer alergias a los excipientes y no estamos recomendando eso, ¿verdad? Una vez que ya tomamos todas esas medidas y que tenemos al niño ya estable, ya está irrigado, ya nos aseguramos de que ya el fuego está controlado, podemos proceder así a correr al hospital en donde el personal de salud se va a encargar. Ok, entonces lo primero es quitar la ropa, especialmente en el área quemada, ¿no? Sí, principalmente. Especialmente en el área quemada. Y poner debajo de la llave del agua preferiblemente, es decir, que le esté cayendo agua fresca de forma permanente. Si no hubiera, estarle echando agua de la pila, pues. O lo mete. Lo mete. Bueno, meterlo en la pila. Sí, lo puede sumergir y no hay ningún problema. Lo importante es cuidar el resto del niño, que no le caiga en hipotermia. Sí. Ahora, esto aplica para niños y adultos. Y adultos, así es. Pero como vemos las estadísticas, los niños son los que se exponen más a la pólvora. Los adultos son quemaduras eléctricas, exposiciones a combustibles, quemaduras por planchas, usualmente. Eso puede cambiar hasta por frijoles. Hasta por frijoles. Hasta por frijoles. Por eso nosotros recomendamos que se utilicen las estufas del fondo, donde no tiene acceso al niño, y elevar las cocinas o estufas para que no logren. Y siempre el barandal en la cocina para limitar el acceso de ellos. Sí. Ok, la no aplicación de ningún tipo de nada en la quemadura. De nada. Así es. Es decir, ni crema, ni aceite, de plata, nada. La gente cree que eso va a ayudar. No es conveniente. No es conveniente. ¿Verdad? ¿Por qué no reventar la ampolla? La flictena. Bueno, incluso nosotros lo podemos llegar a hacer a futuro, pero no en el momento, ¿verdad? Porque eso convierte una herida cerrada en una herida abierta. La infección o la contaminación de un microorganismo en una lesión que estaba limitada a través de esa flictena. La flictena es una ampolla, es líquido, líquido del cuerpo que está estéril, ¿verdad? Incluso entre los médicos debatimos cuándo debemos debridarla. Nosotros las aspiramos, hay diferentes manejos. Nosotros tenemos el equipo de cirugía plástica en el Hospital Bautista y nosotros pues hacemos un debridamiento selectivo en esas zonas muchas veces. Ok, ¿cuánto tiempo pasa una persona, dependiendo de su quemadura? Pues digamos, una quemadura con una ampolla ya de considerable tamaño, ¿cuánto tiempo puede pasar en un hospital? En una quemadura leve, usualmente el manejo superficial, el manejo ambulatorio, que son las clásicas quemaduras de solario, usualmente mejoran entre 5 a 7 días, ¿verdad? Una quemadura que ya tiene ampollas tienden a pasar entre 7 a 10 días. Y dependiendo de los grados, porque no solo es un grado, usualmente hay varios grados. La persona se quemó y tuvo una extensión amplia y puede pasar entre 10 y 14 días. Una quemadura severa puede incluso pasar hasta 21 días en los primeros días. El problema de las quemaduras son las hospitalizaciones prolongadas, porque estas pueden llegar a infectarse, a necesidad de utilizar varios procedimientos quirúrgicos, y ahí viene el golpe económico al hogar. La persona necesita cuidado de un familiar, la persona no está trabajando, la persona pierde autoestima por la pérdida estética que tiene, y hay a veces discapacidad. Usualmente pueden haber sinequias o cicatrices que no permiten la extensión de las lesiones quemadas, principalmente las quemaduras en los lugares de flexión y extensión, codos, rodillas,
cuellos, e incluso los genitales cuando caen. Sí. ¿Verdad? Ahora, esto de las quemaduras principalmente, bueno, en estos días por pólvora, pero ya decíamos, hay otro tipo de quemaduras que se producen por cuerpos calientes, ¿no? Ya sea agua, ya sean objetos que están calientes como la plancha. De electricidad misma. Sí, que lo correcto no es salir corriendo a apartar al cuerpo de esa persona porque nos vamos a ver afectados. Sí. La mejor forma de ayudar es protegiéndonos primero, porque si no los dos vamos a estar lesionados, ¿verdad? El utilizar guantes o una prenda para evitarlo. Si una persona tiene una quemadura extensa, la cual sigue en llamas, lo ideal es hacerlo, rotar sobre sí mismo, aplicar una manta para evitar que eso se siga expandiendo. Sí. Y si tenemos anclado cerca del agua, pues mucho mejor. Por eso nosotros recomendamos que en los lugares que se está utilizando la pirotecnia, tengan mangueras, baldes de agua cerca por si acaso. ¿verdad? Esa me parece una recomendación muy importante porque yo sí he visto que uno tira pólvora en las aceras, pues, en la calle, y no hay nada, no hay absolutamente nada para prever una quemadura, pues. A veces pasan los vehículos, le empujan lo que son los detonantes y caen cerca de las casas, cerca de los niños, y pueden llegar, eso llega ya frecuentemente al área de emergencia, ¿verdad? Personas que no estaban manipulando, pero resultaron afectadas. Me decía que los principales afectados por quemaduras son niños. En pólvora sí. En pólvora. En pólvora. Los principales afectados son niños. Así es. Y es esta época, la época cuando aumenta el número de ingresos pólvora. por este tipo de problemas, también por la manipulación de estas. Sí, entonces se justifica por el hecho de, pues, nuevo, estamos viendo, el niño le gustan las luces, pero lo ideal es que el niño no tenga que manipularlo. Si llegó la pólvora a sus manos fue porque falta un control parental muchas veces, un control paternal que estuviera ahí encima. Pero el niño es niño, no fue niño. Al final de cuentas, me parece que ocurre un poco lo que a veces hacemos con los dispositivos electrónicos, ¿no? Para que no estés molestando, tomá, llévate la laptop, llévate la tablet, llévate el teléfono. Entonces, y lo mismo hacemos con la pólvora, no estés molestando, ¿no? Entonces, y a veces creemos que son tan inofensivos que, por ejemplo, las candelas romanas son de los niños. Así es. Y decimos eso, y la el candela romana del adulto es grave. Así es. Es grave, es decir, produce una quemadura tremenda por el mero metal caliente. Por el mero. Incluso las mechas de los que quedan encendidos terminan lesionando a los niños. Sí. ¿Verdad? No hay que permitir a los niños andar descalzos cerca de los lugares que están jugando pirotecnia porque lleva este tipo de lesiones. Y hacemos a veces unas combinaciones tan tremendas, pues, como candela romana y volcancito. Y volcancito, así es. El volcancito. Y enciéndalo con el volcancito. Así es. Entonces, la cercanía de esto llega a las manos, es adecuado. Ok. Por pólvora, principalmente quemadura. Así es. Hay afectación de miembros por pólvora porque hay gente que le ha estallado pólvora en las manos, por ejemplo. Así es. De hecho, usualmente algunas personas utilizan botellas de vidrio en las que aplican los detonantes, esta explota y terminan lesionados. Incluso hay niños que terminan con amputaciones o en grado menor, pues lo que le dije anteriormente, la cicatrización inadecuada. Esa persona no puede laborar. Esa persona, ya sea adulto o no va a poder laborar porque quedan con va a necesitar múltiples intervenciones y siempre quedan secuelas. Ok, entonces voy a hacer una compilación. Preferiblemente en lugares abiertos, el uso de la pólvora controlada por adultos y manejada exclusivamente por adultos, no por niños. Que no consuman. El no consumo de bebidas espirituosas, que hay quienes dicen es que pienso mejor, pero no es cierto. Tener algún tipo de extintor agua, una manguera, un balde de agua, arena, cerca de donde se está haciendo el uso de la pólvora o se está jugando con esta pólvora, apartar a los niños. Apartar a los niños. Lejos de químicos cercanos que lo tiran cerca del lavandero porque hay agua y abajo está puro botella de gasolina, cloro, cosas así por el estilo, sí. Bueno, y a la hora de la quemadura,
si se llega a producir una quemadura, no aplicar ningún tipo de ungüentos, cremas, aceites, nada, más bien mojar, sumergir, mojar. No aplicar hielo tampoco, okay, porque eso promueve la lesión, entonces no, idealmente agua fresca, agua ambiente, y con eso, sumergir lo más que se pueda y evitar la hipotermia, quitar las prendas que están todavía con pólvora o que estén cerca de la lesión y siempre cubrirlo al niño. Y al hospital. Y después al hospital. Al hospital. Todo ese es un tratamiento hospitalario, no es un tratamiento en la casa. Así es, no es lo ideal. Ahí no funciona el ungüento de la abuelita. No, 7 de 10 niños que son cuidados en casa llegan al hospital al final. Así es. Ok. Entonces hay que acortar, digamos, esos tiempos yendo al hospital temprano. Así es. Quiero agradecerle, doctor, que haya estado con nosotros con estas recomendaciones. Dale, muchas gracias. Cómo no. El doctor Fernando Vallejo, médico cirujano. Gracias por su atención. Esperamos que haya sido de provecho para usted esta edición Sumando Vigor.